La cabaña del silencio. Capítulo 1. El susurro del agua. El cielo estaba nublado desde el amanecer, como si presintiera que algo en el aire iba a cambiar. Francisco se caló el sombrero, tomó su canasta de herramientas y se encaminó al campo, como cada mañana. A sus 25 años, su vida era simple: cuidar la tierra, escuchar al viento, y evitar los chismes del pueblo que nunca dormía. Ese día, sin embargo, algo lo hizo detenerse al pasar por el almacén del viejo don Rafael. Dicen que anoche volvieron a escuchar los lamentos cerca de la cascada, comentaba una mujer entre susurros. Que vieron luces, sombras, la voz de una mujer llorando. Francisco alzó una ceja. No era amigo de las supersticiones, pero desde niño había oído esas historias, que la zona de la cascada estaba maldita, que allí vivían los espíritus de las brujas, que nadie volvía igual después de ir. El campo podía esperar. Esa tarde, después de terminar el trabajo, decidió ir. Caminó por el sendero de tierra, atravesó el bosque húmedo y espeso, y siguió el murmullo del agua hasta encontrarla, la cascada. Alta, cristalina, pero envuelta en un silencio extraño, como si el bosque contuviera la respiración. Y entonces la vio. Una vieja cabaña, oculta entre árboles. Cubierta de musgo, casi abandonada. Empujó la puerta, que crujió como si se quejara. Dentro, polvo, muebles cubiertos y el eco de una historia no contada. Nada más. Hasta que lo escuchó. Pasos. Francisco se escondió detrás de una vieja alacena rota. Su corazón latía con fuerza. La puerta se abrió lentamente. Entró una joven de cabello dorado, largo y ondulado, con un vestido blanco y los pies descalzos. Tenía una belleza etérea, como si no perteneciera del todo a este mundo. Sus ojos eran grandes y tristes. Caminó por la cabaña en silencio, sin ver a Francisco. Y entonces se sentó en una silla, con la mirada perdida. Francisco apenas podía respirar. Algo dentro de él le gritaba que huyera, que no debía estar ahí. Así que, en un impulso, salió por la ventana rota y corrió. Corrió hasta que el sonido del bosque lo envolvió de nuevo. Pero esa noche, al acostarse, no podía dejar de pensar en ella. Capítulo 2. La cabaña escondida. El sol apenas asomaba entre las nubes cuando Francisco salió de su cabaña. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el rostro de aquella joven, su cabello dorado, sus ojos tristes, la forma en que se movía como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Intentó concentrarse en su trabajo. La tierra siempre le había dado paz, pero ese día, ni siquiera el aroma de las hojas ni el sonido de los pájaros lograron calmarlo. ¿Quién era ella? ¿Vivía en esa cabaña sola? ¿Por qué nadie del pueblo hablaba de una mujer tan hermosa viviendo tan cerca? Quizás si es un espíritu, pensó, y se le heló la espalda. Pero algo en su interior le decía que no, que había tristeza en ella, no maldad. Al atardecer, sin pensarlo mucho, volvió al mismo sendero. Esta vez, sus pasos fueron más lentos. Escuchaba los sonidos del bosque con atención. El viento jugaba con las ramas, el agua de la cascada cantaba suave, pero no había señales de ella. La cabaña estaba igual. Silenciosa. Francisco se acercó, golpeó suavemente la puerta, pero nadie respondió. «Solo quiero saber si estás bien», murmuró, como si hablara al aire. Se sentó cerca de la cascada, sobre una roca cubierta de musgo. El agua corría como un susurro constante, y él miraba hacia la cabaña una y otra vez. Esperando. Pero ella no apareció. Con el corazón un poco más pesado, se levantó al caer la noche y volvió a su casa. Esa madrugada, algo lo despertó. Un crujido. Luego otro. Y otro. Se incorporó en la cama. El aire estaba más frío de lo normal, y escuchó claramente una pisada sobre la madera. No estaba solo. Agarró el cuchillo que usaba en la cocina y salió descalzo al pequeño comedor. Y ahí, en medio de la penumbra, la vio. Ella. La joven de la cabaña. De pie frente a él, con el cabello mojado pegado a los hombros y los ojos grandes clavados en los suyos. «¿Dónde te escondes?», dijo con voz suave. «Yo no soy lo que dicen en el pueblo». Francisco no supo qué decir.
La miró sin moverse, sintiendo como su respiración se volvía pesada. Mi madre murió hace un año. Y desde entonces, no molesto a nadie, agregó Evelyn. No soy un espíritu. No soy una maldición. Solo soy alguien que se quedó sola. Francisco bajó lentamente el cuchillo. Se le helaron las manos, pero no de miedo, sino de otra cosa. Algo parecido a compasión. A conexión. Yo te vi, murmuró. Estabas triste. Ella asintió. Y esa noche, entre miradas y silencios, comenzó una historia que el pueblo nunca aceptaría. Capítulo 3. Cabellos dorados entre sombras. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual para Francisco. Evelyn se había marchado tan silenciosamente como había llegado, dejando una estela de preguntas sin respuesta, y un aroma a tierra húmeda y flores silvestres que parecía haberse impregnado en cada rincón de su cabaña. Durante el día, Francisco trabajaba como siempre, pero su mente no estaba allí. Veía su reflejo en los baldes de agua, en los vidrios empañados, y se preguntaba si estaba perdiendo la razón. ¿Y si ella no existía realmente? ¿Y si era una ilusión, un eco de las viejas leyendas? Pero por las noches, cuando la luna se alzaba redonda sobre los árboles, ella aparecía. Nunca llamaba. Simplemente entraba. No tengo otro lugar donde ir, le decía con voz baja. No hablaban mucho. A veces ella se sentaba cerca del fuego y observaba las llamas, otras, caminaba en silencio, como si intentara memorizar cada objeto de su entorno. Francisco no la presionaba. Solo la observaba, fascinado por su presencia casi fantasmal y la profunda melancolía que cargaba en los hombros. Una noche, mientras afuera el viento azotaba las ramas, Evelyn se acercó a él y lo miró a los ojos. ¿Nunca te has sentido invisible aunque te miren?, preguntó. Sí, respondió él sin pensarlo. Pero contigo no me siento así. Ella bajó la mirada, y por primera vez, sonrió. Una sonrisa leve, pero real. Como si algo en ella se abriera por dentro, apenas un poco. Pero el pueblo no era ciego. Una tarde, mientras Francisco compraba harina en el almacén, notó que las voces bajaban cuando entraba. Las miradas se clavaban en su espalda, y algunos cuchicheaban con miedo mal disimulado. Lo han visto yendo al bosque, cerca de la cascada, decían. Quizás está embrujado. Como la madre de esa muchacha. Como ella. Él no dijo nada. Pero apretó los dientes. Esa noche, Evelyn no fue a la cabaña. Francisco salió a buscarla, con una linterna en mano. La lluvia caía leve, como un susurro triste. Cuando llegó a la cascada, la encontró sentada sobre la piedra, como la primera vez. Tenía la mirada en el agua. Su cabello dorado brillaba con la lluvia, y parecía casi irreal. Hermosa. Solitaria. Humana. El pueblo habla de ti, dijo él, acercándose despacio. Dicen que eres un mal augurio. Evelyn cerró los ojos. Su voz tembló al responder. Lo sé. Toda mi vida han dicho eso, incluso cuando no hacía nada. Incluso cuando era solo una niña. Francisco se sentó a su lado. No dijo nada. Solo le ofreció su abrigo mojado. Ella lo aceptó. Por primera vez, sin miedo. Y en ese instante, entre las sombras del bosque y el murmullo del agua, empezó algo imposible. Una historia que no debía nacer, pero que ya ardía como fuego entre la niebla. Capítulo 4. No puedo dejar de pensar en ella. El amanecer trajo una bruma espesa que cubría los campos como un velo. Francisco, con la mirada fija en el horizonte, no tocó su desayuno. El pan se endurecía sobre la mesa mientras en su mente solo había una imagen, Evelyn, empapada junto a la cascada, con los ojos cerrados como si esperara desaparecer. Desde aquella noche, algo había cambiado. No solo dentro de él, sino a su alrededor. Los días transcurrían con lentitud. Trabajaba la tierra como siempre, pero sus manos se movían solas. Su corazón, en cambio, latía por verla, por saber si volvería, si se atrevería a cruzar de nuevo el umbral de su cabaña. Pero pasaron 2 días, y ella no apareció. Y el pueblo comenzaba a volverse más cruel. ¿Estás bien, Francisco?,
Preguntó doña Camila, mientras él cruzaba la plaza. Te ves ausente. Solo cansado, mintió él. Pero era más que eso. Había algo en el aire. Los vecinos lo observaban con una mezcla de miedo y lástima. Algunos evitaban saludarlo. Otros hacían la señal de la cruz cuando él pasaba. Alguien incluso había dejado una rama de espino frente a su puerta, una señal de protección contra espíritus. Eso no lo asustó. Lo enfureció. Esa misma tarde, dejó todo y volvió a la cascada. El bosque estaba más denso que nunca, como si supiera que él estaba buscando algo prohibido. Cuando llegó a la cabaña, tocó la puerta con fuerza. Nada. Evelyn, gritó con voz ronca. No me importa lo que digan. No me importa lo que piensen. Salí, por favor. Un silencio profundo. Francisco bajó la mirada. Estaba por irse cuando algo se movió entre los árboles. La figura delicada de Evelyn apareció detrás de un tronco. Estaba temblando. Tenía los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas por el frío o por el miedo, o tal vez por ambas cosas. Perdón, susurró ella. No quería meterte en problemas. Francisco se acercó sin dudar. No sos un problema. Sos lo único real que tengo ahora. Ella lo miró, sorprendida. No deberías decir eso. Ya lo dije. Y entonces, algo cambió. Por primera vez, Evelyn no retrocedió. No se escondió. Se quedó quieta mientras él tomaba su mano con suavidad. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse. El bosque, por un segundo, dejó de respirar. Esa noche, cuando regresaron juntos a la cabaña de Francisco, ella se sentó frente al fuego y le contó historias. De su infancia. De su madre. De cómo, tras su muerte, el pueblo empezó a inventar cosas, como si quisieran sepultar su recuerdo con miedo. No sé si alguna vez voy a poder quedarme, dijo ella, casi en un susurro. Pero cada vez que vengo, no me siento sola. Francisco le acarició el cabello dorado con delicadeza. Entonces volvé, siempre que quieras. Mientras estés aquí, no estás sola. Capítulo 5. Donde te escondes tú, me escondo yo. El invierno se deslizaba lentamente sobre el pueblo, trayendo consigo noches más largas y frías. La cabaña de Francisco, siempre tibia por el fuego de leña, se había convertido en un refugio silencioso para dos almas que el mundo rechazaba. Evelyn comenzó a ir con más frecuencia. Al principio, llegaba entrada la noche, caminando entre la niebla con pasos leves. Luego, comenzó a aparecer incluso antes del anochecer, cuando aún quedaban restos de sol colándose entre las hojas. Me gusta cuando está cayendo el día, le dijo una tarde, sentándose en el porche. Todo está a punto de desaparecer, pero todavía no. Francisco la escuchaba hablar con atención, como si cada palabra suya tejiera un hechizo. Ella, tan callada y serena, tenía una forma de mirar el mundo que lo hacía diferente. Más profundo. Más triste, pero también más hermoso. A veces, Evelyn ayudaba en tareas simples. Ordenaba la casa. Cocinaba. Regaba las plantas con un cuenco de barro. Otras veces simplemente lo miraba trabajar, con esa media sonrisa que lo dejaba sin aliento. Pero en el pueblo, los murmullos se volvían cuchillos. Ya no lo vemos por las reuniones, decía uno. Se está encerrando. Algo raro pasa con él, respondía otro. Una mañana, Francisco encontró una nota clavada con una espina en su puerta. El bosque cobra caro lo que te da. No dijo nada. Pero esa noche, por primera vez, le pidió a Evelyn que se quedara a dormir. Ella lo miró, sorprendida. Bajó la cabeza, y por un momento, el silencio se volvió denso. ¿Tenés miedo?, preguntó ella, con la voz baja. Sí. Pero no de vos. De lo que nos rodea. Entonces Evelyn se acercó, lentamente, hasta apoyarse en su pecho. Entonces me quedaré, donde te escondas tú, me escondo yo. Esa madrugada, una tormenta estalló sobre el bosque. Rayos y truenos quebraban el cielo como si el mundo fuera a partirse en dos. Francisco se despertó de golpe. Evelyn no estaba.
Saltó de la cama y recorrió la cabaña llamándola. «Evelyn, ¿dónde estás?» Una ráfaga de viento abrió la puerta con violencia. Salió corriendo con una linterna, empapado en segundos. Corrió hacia la cascada, su corazón golpeando el pecho con desesperación. La encontró de pie, sola, bajo la lluvia, como una figura dorada entre la oscuridad. «¿Estás loca? ¿Qué haces acá?», gritó él, empapado, jadeando. Ella giró con lágrimas en los ojos. «No quería traerte problemas. Quería irme antes de que todo empeorara. No me importa lo que piense el pueblo. Me importa vos». Y entonces, por fin, se abrazaron bajo la tormenta, como si el mundo se quebrara y renaciera alrededor de ellos. Como si esa lluvia no los enfriara, sino los purificara. Por primera vez, Francisco la besó. Y en ese beso, comprendieron los dos que ya no había vuelta atrás. Capítulo 6. El alma que no es maldición. La tormenta se había llevado el calor, pero también las dudas. Después de aquella noche bajo la lluvia, Evelyn no volvió a irse. Dormía en la cabaña de Francisco, compartían los silencios, las tareas, las pequeñas cosas que hacen que dos personas se conviertan en una sola historia. Pero algo en ella estaba cambiando. A veces, se quedaba horas mirando por la ventana, con el ceño fruncido. O despertaba sobresaltada en la noche, como si algo la llamara desde afuera. Francisco no la presionaba. Sabía que tarde o temprano, las palabras que aún le pesaban saldrían a la luz. Y ese día llegó. Una tarde, mientras el sol teñía el campo de dorado, Evelyn se sentó en el umbral de la cabaña con los ojos fijos en la tierra húmeda. «Francisco», dijo sin mirarlo, «hay algo que no sabes. Y tenés que escucharlo todo, aunque después no quieras volver a verme». Él dejó de cortar leña y se acercó. Se sentó a su lado. No habló. Solo la esperó. «Mi madre se llamaba Elina», empezó. «Era partera. Curandera. La gente venía a verla cuando ningún médico podía hacer nada. Era buena, pero también era diferente». Evelyn tragó saliva. Sabía cosas. Soñaba cosas. Tocaba a alguien y sabía si estaba por enfermar. El pueblo la necesitaba, pero también la temía. Decían que hablaba con el bosque, con la luna, y cuando murió un niño en brazos de su madre, nos culparon. La voz le temblaba. «Le prendieron fuego a nuestra casa. Ella me escondió. Yo tenía 15 años. Vi cómo la golpeaban. Cómo la arrastraban. Cómo la dejaban morir sin mirar atrás». Francisco sintió un nudo en el pecho. Quiso decir algo, pero ella levantó una mano. «Desde ese día, todos creyeron que yo también tenía el mal adentro. Nadie volvió a hablarme. Nadie me miró. Me encerré en esa cabaña hasta que vos entraste». Silencio. Solo el canto lejano de las aves. «No soy un espíritu, ni una bruja. Solo soy una hija rota». Francisco le tomó la mano. «Sos la persona más viva que he conocido». Ella cerró los ojos. Y por primera vez, lloró sin esconderse. Esa noche, algo distinto se sintió en el aire. El fuego no ardía con la misma fuerza. El bosque parecía respirar más lento. Y desde lejos, en la zona de la cascada, un murmullo extraño se alzó. No era agua. No era viento. Era como un canto bajo, gutural, como si alguien, o algo, hubiera despertado. Francisco se levantó sobresaltado. Evelyn dormía profundamente, pero se movía inquieta. Transpiraba. Susurraba en sueños. Mamá, no vengas». Él intentó despertarla, pero en cuanto la tocó, sintió un frío helado en la piel. Como si algo invisible los envolviera. Entonces lo escuchó. Un golpe seco en la puerta. Y después, un susurro. «¿Puedo entrar, hija mía?». Capítulo 7. El pueblo murmura, el amor crece. La mañana siguiente fue tensa. Francisco despertó con la piel húmeda, el corazón acelerado y el eco de aquella voz todavía flotando en el aire. Evelyn dormía, enredada en las mantas, su respiración agitada. Cuando por fin abrió los ojos,
Lo primero que dijo fue: «¿La escuchaste, verdad?» Él asintió sin dudar. ¿Era ella? Evelyn se incorporó lentamente. Tenía los ojos vidriosos, pero no había miedo en su rostro, solo un dolor antiguo, de esos que no se pueden explicar con palabras. No lo sé. A veces la sueño. A veces creo que la siento. Pero, esto fue diferente. Como si algo la imitara. Como si el bosque la usara. Francisco quiso abrazarla, pero ella se alejó. No te podés quemar conmigo, Francisco. No mereces esto. Él se levantó, firme. No pienso alejarme. Que murmuren, que inventen, que teman. Pero yo sé lo que sos. Y lo que no sos. Pero el pueblo no necesitaba pruebas. Solo necesitaba miedo. A los pocos días, alguien marcó con barro la puerta de la cabaña de Francisco, una cruz torcida, símbolo de impureza. En la plaza, al pasar, los niños eran apartados por sus madres al verlo. El del bosque, decían con desprecio. El que duerme con la bruja. Una mañana, un grupo de hombres se presentó en su terreno. No eran amigos. No eran vecinos. Eran los cobardes que creen ser valientes cuando están juntos. Tenés que terminar con eso, Francisco, dijo uno. Esa mujer trajo la niebla. Las cosechas están raras. Los animales nacen muertos. No es casualidad. Francisco los enfrentó sin temblar. Las tierras están enfermas porque ustedes viven con odio. Ella no tiene la culpa. Uno de ellos se adelantó con el puño apretado. ¿Vas a elegirla a ella, sobre tu gente? Sí. El grupo se fue entre murmullos y amenazas. Pero no sería la última vez que vendrían. Esa noche, Evelyn lo esperaba con una cena sencilla y flores silvestres sobre la mesa. Los vi desde la ventana, dijo ella, bajando la mirada. No me importa. Sí te importa. Pero gracias por fingir que no. Se miraron en silencio. Y en ese silencio, se eligieron otra vez. Después de comer, salieron a caminar por el borde del bosque. La luna estaba en lo alto, y aunque el viento soplaba fuerte, se sentían protegidos. ¿Alguna vez pensaste en irte?, preguntó Evelyn. Lejos de este lugar. De la gente. Del miedo. Francisco la miró con ternura. Antes sí. Ahora, solo si es con vos. Ella sonrió, y esa sonrisa valía más que cualquier promesa. Se abrazaron frente a la cascada, como si nada pudiera romper ese instante. Pero, detrás de los árboles, algo los observaba. Algo con ojos que no parpadeaban, y que los conocía a los dos. Capítulo 8. La tormenta y la verdad. La tormenta no esperó a la noche para llegar. El cielo se cubrió de nubes grises desde el mediodía, y el aire se volvió espeso, como si algo invisible caminara entre los árboles. Los pájaros dejaron de cantar. El bosque, por primera vez, no sonaba a vida, sino a advertencia. Francisco lo notó mientras cosechaba. Los animales estaban inquietos. Los perros ladraban al vacío. Los árboles crujían sin viento. Y entonces lo supo, esa noche no sería como las otras. Al llegar a su cabaña, encontró la puerta entreabierta. ¿Evelyn?, llamó con el corazón acelerado. Ella estaba dentro, sentada en el piso, con papeles viejos esparcidos a su alrededor. Manuscritos. Cartas. Dibujos hechos a mano con símbolos que él no entendía. ¿Qué es esto?, preguntó él, con voz tensa. Evelyn levantó la mirada. Tenía los ojos llorosos, y en su regazo, sostenía un cuaderno cubierto de polvo. Es el diario de mi madre. Francisco se arrodilló frente a ella. ¿Por qué ahora? Porque el bosque está despierto, Francisco. Lo que mató a mi madre no fue solo el pueblo. Fue algo más. Algo que ella intentó contener durante años. Le mostró un dibujo, la imagen de una silueta oscura, sin rostro, con cuernos curvos y brazos largos como ramas. Ella lo llamaba el silente. Dice que vive entre la cascada y el bosque. Que se alimenta del miedo. Que toma formas. Que susurra con la voz de los muertos.
Francisco sintió un escalofrío. ¿Y qué quiere? A mí. La lluvia comenzó a caer con fuerza, pero no alcanzaba a apagar los gritos que venían desde el pueblo. Traigan fuego. No podemos seguir permitiendo esto. Está en su cabaña. Con él. Francisco se asomó por la ventana. Antorchas. Gente enfurecida. Hombres con sogas, mujeres rezando, ancianos con los ojos llenos de miedo. Venían como una marea que no se podía detener. Van a matarte, le dijo él. No si me voy. No si nos vamos, corrigió Francisco, tomando su mano. Pero entonces, las luces parpadearon. El viento se volvió gélido. Y la voz volvió a sonar. Hija mía, ven conmigo. La puerta se abrió sola. Y allí, en el umbral, estaba ella. Elina. O al menos, lo que quedaba de ella. Su vestido blanco estaba manchado. Su piel, marchita como madera vieja. Sus ojos, vacíos. La madre de Evelyn había regresado, pero no como un recuerdo. Era una marioneta del bosque. Evelyn gritó y se cubrió la cara. Francisco se interpuso entre ambas. No te la vas a llevar. Elina alzó un brazo. El fuego de la chimenea se apagó. Las paredes crujieron. Evelyn cayó de rodillas. Tenés que resistir. Gritó él. Esto no sos vos. Entonces Evelyn gritó con fuerza, una palabra que no era humana, algo escrito en las páginas del diario. Y al pronunciarlo, el espectro retrocedió, emitiendo un chillido agudo y seco, como un vidrio que se quiebra en el alma. La figura desapareció en un torbellino negro por la puerta. Silencio. Solo el eco de la tormenta quedaba. Esa noche, Francisco y Evelyn no durmieron. El pueblo llegó hasta la cabaña, pero no encontraron más que humo y huellas. Ellos ya no estaban allí. Habían huido al corazón del bosque, donde nadie se atrevería a seguirlos. Capítulo 9. Huida al corazón del bosque. El amanecer los encontró mojados, agotados y en silencio. Habían caminado toda la noche, guiados por la linterna de Francisco, siguiendo apenas un sendero que serpenteaba entre los árboles. No sabían hacia dónde iban. Solo sabían que no podían quedarse atrás. Más allá de la loma hay una cueva, dijo Evelyn, con voz entrecortada. Mi madre me la mostró una vez. Dijo que si alguna vez todo se volvía demasiado, debía ir allí. Francisco asintió. No preguntó más. Cuando llegaron, el sol apenas se filtraba entre las copas de los árboles. La cueva estaba cubierta de enredaderas, escondida entre raíces y rocas. Adentro, olía a tierra vieja y a secretos olvidados. Pasaron el día ahí, en silencio. Evelyn durmió sobre una manta improvisada. Francisco la observó con los ojos enrojecidos y el alma herida. Quería abrazarla. Quería llevársela lejos. Pero entendía que el bosque no se dejaba abandonar tan fácil. La segunda noche fue distinta. No hubo tormenta. No hubo voces. Hubo algo peor, el silencio absoluto. Ni grillos. Ni viento. Ni crujidos. Solo el sonido del propio miedo. Evelyn despertó sobresaltada. Soñé con ella. Pero no era ella. Me hablaba con voz de piedra. Me pedía que te entregara. Francisco se acercó. No lo harías. No, pero, hay algo que no entiendo, Francisco. ¿Por qué te eligió a vos? Él parpadeó. ¿Qué? El bosque. El siguiente. Siempre se alimentó de mujeres. De madres. De hijas. Pero esta vez, quiere a alguien más. Los ojos de Francisco se oscurecieron. ¿Querés decir que me está marcando a mí? Evelyn tragó saliva. Asintió. El precio de protegerme puede no ser gratis. A la mañana siguiente, la cueva estaba distinta. Había símbolos en las paredes. Tallados en la roca. No estaban allí la noche anterior. Uno de ellos, el más grande, mostraba dos siluetas unidas por una raíz que nacía desde el suelo, y se enroscaba en sus corazones.
Esto es una advertencia, murmuró Evelyn. ¿De qué? De que si uno muere, el otro cae con él. Pasaron 3 días ocultos. Francisco cazaba, ella cocinaba. Dormían abrazados, con el miedo pegado a la piel. Pero también con una fuerza que jamás habían sentido antes. El amor entre ellos no era suave, era crudo, real, nacido entre la tierra húmeda y la pérdida. Una noche, mientras miraban el fuego chispear, Evelyn susurró. ¿Y si nunca podemos volver? Entonces hacemos una nueva vida acá. ¿Y si el bosque nunca nos deja? Francisco la miró con firmeza. Entonces lo enfrentamos juntos. Pero esa misma noche, mientras dormían, Francisco se despertó con una sensación extraña. Un peso en el pecho. Abrió los ojos. Y estaba solo. Evelyn no estaba. Se levantó de golpe, salió de la cueva, y la vio a unos metros, de pie, mirando hacia el interior del bosque. ¿Evelyn? ¿Qué haces? Ella no respondió. Francisco se acercó, y cuando la tocó, se dio cuenta. No era Evelyn. Era la silueta de su cuerpo, pero los ojos estaban vacíos. La criatura le sonrió con la boca de ella, y luego desapareció entre los árboles. Francisco cayó de rodillas. A su alrededor, las ramas parecían acercarse, los árboles crujían como si se burlaran de él. El bosque había hablado. Y quería cobrar su deuda. Capítulo 10. El sacrificio y el perdón. Francisco corrió. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que aquella cosa con rostro de Evelyn se desvaneció entre los árboles. La noche lo envolvía como una piel fría, y el bosque crujía con cada paso, como si se riera de él. «Evelyn», gritó una y otra vez. «¿Dónde estás?» Las sombras parecían moverse solas. Los árboles, deformarse. Escuchaba su nombre, susurrado desde todas direcciones, pero ninguna voz era suya. Hasta que la vio. Amarrada a un tronco seco, los ojos cubiertos con una tela negra. Su cuerpo temblaba. Tenía cortes en las muñecas. Alrededor, símbolos antiguos marcados en el suelo. Un ritual. Una trampa. No. Corrió hacia ella, pero cuando intentó cruzar el círculo de símbolos, una fuerza invisible lo arrojó al suelo. Desde la oscuridad emergió una figura alta, flaca, cubierta de sombras, con la piel como raíces secas. No tenía rostro, solo una grieta que se abría como boca. El siguiente. Te dije que ella me pertenecía, dijo con voz que no era una voz, sino un eco podrido. Francisco se levantó, ensangrentado, temblando de rabia. Ella no te pertenece. Nunca lo hizo. La criatura se acercó lentamente. Al hablar, el bosque entero parecía susurrar con él. Ella cargó con la sangre de su madre. Pero vos traes algo nuevo. Algo dulce. Algo puro. Traes amor. Y entonces lo señaló. El círculo de símbolos cambió de color. Las marcas giraron, como un reloj maldito. Evelyn gritó. No. Es a mí a quien querés. Pero el siguiente no la miró. Ya no. Él me ofreció más. Francisco cayó de rodillas. Sintió el alma quebrarse. No podía moverse. El peso del bosque, del miedo, del odio, le caía encima. Y entonces habló. Apenas un susurro, pero con el corazón entero. Llévame. Pero déjala vivir. Ella no tiene que pagar por algo que nunca hizo. Evelyn lloraba, desesperada. No. No, por favor. No lo hagas. Pero él no la miró. Solo cerró los ojos y dijo. Te perdono, Evelyn. Por no haberte salvado antes. Por no haberte llevado lejos cuando pude. Te perdono por todo lo que no fue tu culpa. Y yo, te amo. El silente alzó los brazos. Las raíces del suelo comenzaron a moverse. A enredarse en los pies de Francisco. A trepar por sus piernas. Y justo cuando la oscuridad iba a cerrarse sobre él, Evelyn gritó. Un grito que no fue humano. Que nació desde lo más profundo de su alma. El mismo grito que su madre había guardado.
El mismo que estaba escrito en las páginas del diario. El nombre verdadero del silente. Y al pronunciarlo, la tierra tembló. Las raíces se detuvieron. El viento cambió de dirección. El rostro sin ojos de la criatura se partió. Se quebró como una máscara vieja. Evelyn cayó al suelo, desmayada. Francisco gritó su nombre, logró soltarse del círculo, y corrió hacia ella. El silente desapareció en un grito seco, ahogado por la palabra que lo deshizo. Horas después, bajo la luz tenue del amanecer, Francisco despertó con Evelyn a su lado. Estaba viva. Exhausta. Pero viva. ¿Ganamos?, susurró ella, apenas. Él la abrazó con toda el alma. Todavía no. Pero estamos juntos. Y eso, por ahora, era suficiente. Capítulo 11, y la cascada cayó para siempre. El sol tardó en salir. La cueva estaba en silencio. Francisco tenía a Evelyn recostada entre mantas secas, mientras el fuego chisporroteaba bajo una olla de agua. Sus ojos estaban abiertos, pero su cuerpo todavía temblaba de cansancio. Le había salvado la vida. Y quizás, también al bosque. ¿Crees que terminó?, preguntó ella, con voz baja. Francisco la miró con suavidad, acariciándole el cabello dorado. No lo sé. Pero sí sé que ya no tenemos por qué escondernos. Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Ya no era por miedo, sino por alivio. Días después, decidieron volver al pueblo. Llegaron caminando, al amanecer. Nadie los esperaba. Nadie los recibió con aplausos ni con escobas. Solo un par de ventanas abiertas y el murmullo de la brisa entre las casas viejas. Pero algo había cambiado. El pueblo sabía lo que había pasado. Nadie hablaba, pero todos miraban. En los rostros, ya no había solo desprecio. Ahora había culpa, vergüenza y temor. Doña Camila fue la única que se atrevió a hablar. Dicen que el bosque ya no llora en las noches. Francisco no respondió. Evelyn solo la miró con calma, con una fuerza que no tenía antes. Una que se gana cuando uno sobrevive al infierno y no se quiebra. Decidieron no quedarse allí. Vendieron la pequeña cabaña. Cruzaron el puente de piedra que marcaba el final del pueblo, y no miraron atrás. Vivieron durante un tiempo lejos, en otra tierra. Trabajaron juntos, rieron juntos, sanaron. Y cada tanto, cuando alguien les preguntaba cómo se conocieron, Francisco decía: una vez escuché una historia sobre una cascada maldita. Y Evelyn, con una sonrisa leve, agregaba: y yo, la cuidaba desde adentro. Años más tarde, el pueblo intentó borrar todo. Los más viejos murieron. Los nuevos no creían en esas tonterías. La cabaña junto a la cascada fue tragada por la vegetación. Las leyendas se apagaron. Pero una cosa quedó. La cascada. Ya no murmuraba. Ya no arrastraba el viento con susurros. Ya no pedía sacrificios. Cayó para siempre. Como si lo que había vivido allí, ese amor nacido entre raíces y fuego, la hubiera liberado por fin. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te emocionó, te atrapó o te hizo soñar, suscríbete, poné me gusta y toca la campanita. Para no perderte lo que viene. Este camino lo recorro gracias a vos. Y a quienes ya me siguen, gracias infinitas por estar ahí. Con todo mi cariño. Loreley. Donde el bosque no te joda. Bajo un cielo gris del pueblo, entre susurros y temor, yo buscaba solo calma y encontré tu corazón. Eras sombra entre las ramas, una flor que no creció, pero al mirarte a los ojos, supe que algo despertó. Donde el bosque nos miraba, donde nadie quiso estar, te tomé fuerte la mano y aprendimos a luchar. Aunque
nos maldijo, aunque el miedo quiso entrar. El amor que defendimos fue más fuerte que el final. El silencio nos cegaba, que querían ver caer, pero juntos fuimos fuego, donde el odio quiso arder. Tus fantasmas eran míos, mi raíz fue tu verdad. Y esa noche entre tormentas, te juré no regresar. Donde el bosque nos miraba, donde nadie quiso estar, te tomé fuerte la mano y aprendimos a luchar. Aunque el mundo nos maldijo, aunque el miedo quiso entrar, el amor que defendimos fue más fuerte que el final. Oh. Llora el río, ya no canta, la cascada ya no va, porque el eco de tu nombre fue lo último que habló. Donde el bosque se rindió, donde el alma descansó, donde el amor nos encontró, y en la cascada